Nada de rodeos. En Sin Tapujos, Fran Castillo, Marta Lagos y Clarisa Hardy desmenuzan la actualidad y hablan claro. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. ¿Cómo están? Muy buenos días, 9 de la mañana con 10 minutos. Saludar a todos y todas quienes a esta hora ya poco a poco se comienzan a sumar nuevamente a nuestras transmisiones. Vamos a estar comentando, como siempre, los temas más importantes de la contingencia y pueden acompañarnos a través de todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, así como en el mostrador.cl, por supuesto. Hoy día vamos a estar enfocados en las definiciones o en las horas definitivas, más bien, de algunas decisiones que se están tomando en los partidos del progresismo respecto a las precandidaturas presidenciales. Vamos a estar mirando un poco también qué está pasando con la carrera presidencial en la derecha. Eso y mucho más junto a mis panelistas de hoy, que paso a presentar inmediatamente. Hoy día nos acompaña la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Laura Albornoz. ¿Cómo estás, Laura? Muchas gracias por conectarte con nosotros hoy día. Muy bien, muy bien. Un saludo cariñoso a ambas. Contenta yo también de participar en este programa. Y bien, ya también la están viendo en pantalla, como siempre, a la ex ministra académica de la Universidad de Valparaíso, Clarisa Hardy. ¿Cómo estás, Clarisa? Buenos días, un gusto verte nuevamente. Gusto estar también con Laura en esta ocasión, Fran. Sí, vamos a tener una buena conversación entre mujeres mirando un poco la contingencia. Estamos, tal como decía al principio, en días de definiciones clave respecto a las precandidaturas presidenciales del oficialismo. Quiero enfocarme ahí primero en lo que está pasando con, por ejemplo, el despliegue que ha tenido hasta ahora la precandidata del PPD, Carolina Toá, con algunas polémicas de por medio luego de sus comentarios en torno a la figura de Daniel Jadwe, y quiero referirme a ese punto para ya comentar más en extenso cómo la han visto estos últimos días. Ha dado varias entrevistas radiales refiriéndose a algunos temas de la contingencia, particularmente la polémica con el Partido Comunista. La directiva está bastante molesta porque a ella le preguntaron, bueno, cómo se veía en una primaria compitiendo con Daniel Jadwe, que entre paréntesis está hoy día en arresto domiciliario, y ella dijo que se sentiría incómoda y que no veo a Chile transformado en el primer socio estratégico de Maduro. Esas fueron sus palabras textuales. Luego ella, bueno, hizo algunas aclaraciones, dijo que su intención no era vetar a nadie, sino que más bien manifestar una postura que tenía que ver con principios, y sobre todo una precandidata presidencial tiene que poner por delante sus principios. Eran parte de las definiciones que ella ha dado, pero sí, generó bastante molestia en la dirección del PC, en algunos parlamentarios. Se han hecho saber las recriminaciones al respecto y eso ha tensionado un poco las cosas. Pero más allá de eso, ¿cómo ven este episodio y en general su despliegue en los últimos días? Laura, partamos contigo. Yo tengo la sensación de que ella está haciendo lo que tiene que hacer, que es efectivamente marcar la diferencia con los que van a ser posiblemente, y esperamos, sus compañeros en primaria, eventualmente. Y en ese sentido, yo creo que está cumpliendo con su deber de una manera bastante evidente. Creo que ha tenido una salida bien agresiva, pero esperada. Yo espero que esto siga creciendo sin tener todavía un candidato o candidata definida, sin duda alguna. Carolina Toá, que tiene todos los méritos y las condiciones, me parece a mí que es una gran alternativa y tiene que hacer lo que el país espera, que se define respecto de ciertos asuntos, en particular respecto de la posición del Partido Comunista con el régimen de Maduro. Sí, va a ser interesante, bueno, entre pie de página, este fin de semana se toman hartas definiciones. Por ejemplo, el Frente Amplio define a su candidato presidencial y también el PC. Dentro de las alternativas está también la ministra del Trabajo, Janet Jara, y si comparamos los perfiles, por ejemplo, entre Daniel Jadwe y la ministra Jara son bien distintos. De hecho, la ministra Jara ha tenido también algunas intervenciones durante estos últimos días, apela a la mayoría, tal como lo ha hecho el presidente de la República, una primaria amplia, competitiva, pensando también en la lista parlamentaria. Tiene en términos discursivos muy la línea del gobierno. Bueno, es ministra todavía, por supuesto, pero tienen perfiles diferentes.
diferentes con Daniel Jadwe, y vamos a ver ahí cuáles son las definiciones del PC, pero lo cierto es que en esta primaria oficialista, claro, los candidatos y las candidatas que finalmente estén en esa papeleta de primarias van a tener que diferenciarse entre ellos para poder competir, más allá de este paraguas común del proyecto progresista. Entonces, este tipo de definiciones, por ejemplo, que tiene que ver con las posturas frente a lo que está pasando en Venezuela, van a ser parte del debate sin duda alguna. Clarisa, ¿cómo lo ves tú? Bueno, comparto con Laura que la Carolina Toá de ministra es muy distinta a esta Carolina Toá ya en campaña. Y por lo tanto va a hacer referencias explícitas como las que acaba de hacer, pero yo no dudo que esto es el momento de mostrar cuáles son los principios y los valores que están genuinamente representados en Carolina Toá, pero también aquí hay una estrategia de campaña que es de posicionamiento. Y creo que a lo menos hay 3 explicaciones posibles para esta afirmación. Creo que el PC sobrereaccionó porque ella hizo referencia explícita a Daniel Jadwe y no al Partido Comunista. Lo que me lleva a pensar que sin duda una afirmación como la que ella hace abona en el debate que tiene, tal como señala Fran, el Partido Comunista próximamente para definir quién los va a representar, para abonar en la dirección o inclinar la balanza mayormente hacia Janet Jara, con quien, por cierto, Carolina Toá ha compartido un gobierno y por lo tanto hay sintonía. Carolina Toá ha convivido con el PC, así que no tiene ni un problema con el PC. Son con los planteamientos duros como los que representa Daniel Jadwe. Creo que ahí hay una señal. Bueno, la otra, sin duda, es porque si la aspiración es la primaria más amplia y unitaria posible, y resulta que hay un socio como la Democracia Cristiana que ha declarado en la voz de su presidente que ellos no irían con el PC a una primaria, esta manera de ponerlo así, la Carolina, es una invitación a la DC para que reflexione y repiense y acuda a la primaria y por lo tanto que no se reste. Y, por cierto, la tercera argumento plausible es que no solo le está hablando a la primaria interna, a su público, le está hablando también a la ciudadanía y al país y está haciendo un punto frente a lo que ella representa como expresión de un progresismo que a ultranza va a defender la democracia y los derechos humanos, cosa que no está ocurriendo hoy día en Venezuela. Oye, y otro tema, siguiendo con esa línea, claro, tú hablabas de la DC, pero otro partido que además tiene que tomar una decisión pronto del Partido Socialista, que esperamos que sea este fin de semana. Hay una definición previa de decir vamos a llevar candidato propio, la aspiración es respetar eso, pero yo te diría que las impresiones que hemos recogido en los últimos días nos indican que cada vez son más voces dentro del PC que dicen que Carolina Toá tiene que ser la candidata de ambos partidos. Estoy aquí, por ejemplo, leyendo declaraciones del diputado Leonardo Soto, y dice, un mínimo de sentido de realidad nos obliga a reconocer que el PS no tiene alternativas de candidato a la presidencia de la República y por tanto la opción de apoyar a Carolina Toá por su historia, trayectoria, está teniendo cada vez mayor apoyo al interior del Partido Socialista y en la sociedad, dice el diputado Soto. Y así se repiten varias impresiones de diputados y senadores en torno al tema. ¿Cómo ven esa definición también, que va a ser importante por lo menos para Carolina Toá si es que logra el apoyo del PS, Laura? ¿Cómo lo ves? Pues sería fantástico. Yo creo que efectivamente, habiéndose descartado una alternativa del Partido Socialista, pero no soy quien para hablar del Partido Socialista, estando Clarisa Jardín aquí además, pero a mí me da la impresión que este razonamiento que hace el diputado Soto es el más aceptable, digamos. No resulta lógico que, habiendo descartado la posibilidad de su candidato más probable, como era la expresidenta Michelle Bachelet, o Claro. el que pudiera más réditos electorales, se desconociera esta alianza histórica que han tenido con el PPD, con quienes han gobernado conjuntamente además en este gobierno. A mí me parece que que resulta razonable y que hay también detrás una necesidad urgente de que el partido, sin perjuicio de sus legítimas aspiraciones de llevar cada uno sus candidatos, puedan ser razonables a la hora
de postular a personas que efectivamente están en competencia. Claro, es que la postura del candidato propio estaba muy, muy de la mano con la opción de que la expresidenta Michelle Bachelet dijera que sí. Luego de que ella reafirma su posición, yo me imagino que se están planteando las redefiniciones, se está rediscutiendo el escenario. ¿Cómo lo ves tú, Clarisa, también? Bueno, lo conversamos el lunes pasado y yo manifesté que mi opinión es que sería del todo insensato que no hubiera una candidatura única PS-PPD y se compitiera, sobre todo porque tampoco para nosotras, digamos, lo dijimos en el programa, era una sorpresa de que Michelle Bachelet no fuera. Había reiteradamente señalado que no iba. Y entonces esta aspiración del Partido Socialista a ser representados por alguien que había señalado que no iba a ir era un volador de luces que no tenía ningún fundamento. Y por lo tanto esto conspiraba seriamente para tomar una decisión razonable que ahora lamentablemente se ha pospuesto. Hay que esperar que vengan las elecciones de este fin de semana y que ese comité central tenga que derogar una decisión que fue adoptada por un comité central, porque hay un tema de institucionalidad. Es decir, no es que se sientan dos o tres y dicen ya vamos a cambiar la idea, es que es una decisión que fue adoptada institucionalmente y por lo tanto tiene que ser institucionalmente cambiada. Esto toma unos tiempos, lamentablemente, porque esto va a ser demorar la decisión del Partido Socialista, porque tiene que elegirse. Primero tiene que haber la elección, se tiene que sancionar los electos, tiene que nombrarse la directiva, tiene que convocarse un comité central y recién en ese momento es Son hartos posible pasos. anunciar si va candidato o candidata propia o si se suman, con lo cual va a haber pasado. Le pondrá más tensión dramática, pero yo creo a esta altura, como bien dicen Laura y dices tú, Fran, que a esta altura está cayendo por su propio peso, que sería insensato persistir en lo contrario. Y bueno, todo lo que pone tensión dramática, por otro lado, ayuda a que este mundo tenga visibilidad, a que haya polémica, que estén los medios, y por lo tanto todo esto puede permitir que Carolina Toá lentamente escale en puntitos de mayor adhesión de lo que todo el mundo mira, que son las encuestas, en circunstancias de que las encuestas van a empezar a importar cuando empiece realmente la primaria. Pero aún así es importante que empiece a cambiar la percepción subjetiva de que es una candidata que marca poco. La otra tensión dramática que se está viviendo es la del Frente Amplio, porque ya bueno, hemos conocido esta semana que la negativa del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, es definitiva, de que no va a ser candidato, por lo tanto han tenido que hacer malabares en la dirección del partido del presidente para ver finalmente a quién meten en la papeleta. También está la definición clara del candidato propio. Se han descartado varias opciones, como el de la embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez, que probablemente vaya por un cupo al Senado, de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y finalmente todo estaría decantando en la figura del diputado Gonzalo Vinter. Y falta todavía su respuesta. Son horas claves de conversaciones entre hoy y mañana antes de su comité central también del sábado. Y si resulta Gonzalo Vinter como candidato, como el candidato del Frente Amplio, ¿cómo lo ven? ¿Qué representa su figura para ustedes? ¿Cómo lo leen también en términos o en clave de primarias para enfrentarse a una Carolina Toá, Laura? ¿Cómo ves al diputado Vinter? Yo la verdad que he estado con él un par de veces, no lo conozco mucho y me parece que esa percepción es bien generalizada en el país. No podría afirmar sin duda alguna, es una figura joven que tiene mucha proyección, pero no sé si a nivel nacional sea una persona conocida. Ahora, me parece que el Frente Amplio está en su absoluto o en su legítimo derecho de llevar este candidato con o sin el jefe de campaña que representa o que señalaban el alcalde de Maipú. Ujú. Ahora, la misma atención se requiere respecto de los otros candidatos. Yo creo que hay que ser muy generoso y había
la expresidenta Bachelet siempre decía que florezcan todas las flores. Me parece bien que haya muchos candidatos, que lleve a cabo una negociación y diálogos plausibles y que después de que hayan decantado cada uno de ellos se haga la primaria necesaria. He escuchado lo mismo respecto a Alberto Undurraga, respecto de otros candidatos, el diputado Mulet, el diputado Mirosevic. A mí me parece que con posibilidades más o menos, a mí me gusta la idea de tener muchas candidaturas, pero siento que en el tiempo que estamos es necesario ya ser bastante más serio a la hora de poder conversar, dialogar y obtener acuerdo a objeto de que la primaria compitan los que tienen reales posibilidades en la elección presidencial. Me parecería sano que así fuera. Yo creo que estamos en la etapa en que todos se están exhibiendo frente Ujú. en la pasarela. Y eso va a durar un corto plazo mientras llega el tiempo para inscribir las candidaturas en una primaria. Lo único que espero, y lo digo muy honestamente, es que haya una primaria del sector que reúna a todas las voluntades y a la cual se adhiera con posterioridad a los resultados. Finalmente, la primaria oficialista es la ventaja comparativa que tiene el progresismo frente a la derecha hoy día, porque existen voluntades transversalmente de todos los partidos de que esa primaria se haga, con excepción de la ADC, claro, pero a diferencia del otro lado, esa voluntad de unidad no existe. Entonces, se tiene que explotar de muy buena manera y en clave electoral una primaria del progresismo tal como es la aspiración o la meta política del propio presidente Boric, que lo dijo, incluso lo repitió varias veces el martes cuando se cumplieron 3 años de su gobierno. Clarisa, retorno a la figura del diputado Winter, ¿cómo ves su competitividad dentro del marco de la primaria progresista? A ver, sin duda no tiene la popularidad que tiene el alcalde Tomás Bodanovich. Digo, a juzgar si es que miramos lo que son las encuestas. Pero no nos olvidemos que las primarias son con voto voluntario, no va a ir, es decir, el mundo que se moviliza es el llamado voto duro, es ese mundo que está en torno del 30% de adhesión que hoy día sostiene el gobierno. Los esfuerzos de Carolina Toá es por expandir más allá esta campaña que ya está cerrando, pero a lo menos uno podría pensar que es ese mundo el movilizable. Si ese mundo es el movilizable, el Frente Amplio va a adherir a la figura que finalmente emerja como candidato o candidata. Sin duda, tiene más capacidad de irradiar más allá del espacio del voto duro figuras como, precisamente por eso, el Frente Amplio ha insistido tanto sobre Tomás Bodanovich, porque saben que si alguien sale electo con el 70% de los votos en una comuna, la adhesión más grande que ha habido de un alcalde en el país, entiendo, en la última elección, es que fue capaz de cruzar todas las fronteras. A él no lo votó el mundo frente amplista, a él lo votó ampliamente la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de la comuna de Maipú. Y por lo tanto ese era el adicional. Alguien como Gonzalo Winter probablemente le habla más bien al mundo suyo, a sus adherentes. Pero ese es el mundo que define las primarias, salvo que los candidatos de las primarias tengan la capacidad de una convocatoria tanto o mayor, que irradia más, que son capaces de atraer un mundo. Y esa es lo que ha hecho la diferencia entre las distintas candidaturas. Pero por eso me parece que si va Gonzalo Winter, bien, porque va a sincerar quién es cuánto pesa ese mundo dentro de esa gran coalición progresista y se va a medir con los demás. Como dice Laura, el realismo indica que siendo ella está muy formal hoy día y muy educadita y habla de las legítimas aspiraciones de todos, Vlado Mirosevic, Mulet, Undurraga, pero todos sabemos que ninguno de ellos es el precandidato real. Cada uno de ellos hará lo mejor que pueda de su parte e incluso eventualmente pudieran declinar a último momento y decir que ceden a entornos de, etcétera, y se sumarán a alguien de los que realmente corren. Pero yo creo que la tensión dramática importante es la que va a poner la definición del Partido Comunista.
yo me puedo imaginar una primaria en la que van las dos ministras más realizadoras de este gobierno. Hablamos de la ministra que sacó el Ministerio de Seguridad Pública en el país y que se mandó la agenda legislativa más nutrida que tiene el gobierno en torno de seguridad, como es Carolina Toá, y la ministra del Trabajo que se anotó la reforma que marca el sello de este gobierno, que es la reforma previsional. Y lo logró, incluso con detractores de su propio partido. Es decir, fue capaz de decir, es importante tener este proyecto en la que voy a ceder incluso aquello que mi partido tengo que persuadirlo de que lo vote, porque es mejor esta reforma que ninguna reforma. Es decir, se jugó por un diálogo, etcétera. Es decir, ella representa más allá de su militancia una voz también mucho más dialogante, convocante, sin abdicar de principios, pero... Y por eso pienso que la verdadera, puedo estar muy sesgada porque son dos mujeres y he excluido aquí a Vintel, pero pienso que la carrera más importante que se va a jugar en esta primaria están estas dos figuras femeninas. Si finalmente el Partido Comunista logra sensatamente, como esperamos el partido haga lo suyo, el Partido Socialista, inclina la balanza por la candidatura de Janet Jara. Sí, sería interesante verlas las dos compitiendo. Laura, ¿querías decir algo? Sí, yo me voy a subordnar un poco a instancias de Clarisa. La verdad es que lo que pasa en estos momentos es la típica, esta lógica de la especulación, ¿no? Se ha instalado en Chile la lógica de la especulación, en donde la gente lanza sus candidaturas para obtener mejor negociación, para obtener más parlamentarios, cupos, reserva de espacio en los distritos. Recordemos que hay elección parlamentaria también este año, Sí. y si mal, no, parlamentaria solamente en los impares, en el caso de los senadores y todos los diputados. Entonces me parece también que aquí hay un tema de forcejeo o apuesta respecto de cómo vamos ahí, que es una lógica que yo no comparto, en la que derivó la política chilena, lastimosamente, más que en el análisis efectivo de los proyectos, porque cada una de estas candidaturas, salvo yo de lo que he escuchado de Carolina Toá, no quiero hablar de la ministra Jara todavía porque no, ella sigue siendo ministra de Estado hasta que no se pronuncie, y máxime cuando está el otro candidato posible, el exalcalde Jadwe. A mí me parece que lo que hay es mucha especulación, y lo que uno debería, por respeto al sistema democrático, o demandar o proclamar es la necesidad de buscar acuerdos y una primaria en donde legítimamente vayan los más competitivos, que tengan el real sentido o espíritu de competir y tener alguna posibilidad. Eso no está sucediendo, y yo quiero en eso también no quiero descartar a nadie, porque me parece que el éxito de la conformación de esta gran coalición que va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista pueda efectivamente, como se hizo en el pasado, llegar a acuerdos sobre y participar, lograr participar todos conjuntamente en una primaria que nos comprometa con la elección presidencial de finales de año. Entonces, yo, sin descartar candidatos de partida, porque me parece que eso no va mucho con la lógica democrática, yo creo que legítimamente hay que abrir espacios para todos. Uno esperaría que quienes conformaron el gobierno en este periodo, quienes fueron parte de este gobierno, efectivamente pudieran tener más consensos que discrepancias públicas, pero hemos visto que eso no ha sucedido. Dicho lo anterior, yo creo que esto con los pasos de los días vamos a tener mucho más claridad. Y por cierto, a mí me gustan las candidaturas femeninas, pero creo que hay que dejar espacio para que surjan todas, justamente por el afán de tener una coalición más amplia y que permita hacer más cosas de las que hoy día se han logrado hacer con la actual conformación del Congreso. Lo cierto también es que una coalición de unidad requiere, ya como pensando posterior a la primaria, una candidatura de unidad, el que surja el candidato, lo decía también el presidente esta semana, que el candidato que surge a la primaria sea el candidato o candidata que mejor represente los intereses del arco amplio de
de la coalición, y con las alternativas que tenemos hoy día sobre la mesa podríamos interpretar que Carolina Toá es la que representa o que reúne esos requisitos de una representación macro del progresismo en Chile. ¿Cómo lo ven en esos términos, ya más pensando en lo que pasaría después, Clarisa? A ver, sin duda, cuando lo planteas en esos términos, Fran, uno puede decir que alguien con la trayectoria de Carolina, no solo de su último rol como ministra del Interior de este gobierno, sino si tú miras su trayectoria, que se inicia como dirigente estudiantil, Carolina es probablemente la que tiene las lazos más transversales de todo el elenco. Es, además de las que está compitiendo, la que más años tiene, y al tener más trayectoria ha logrado mostrar esa capacidad que ha tenido de tener redes y nexos prácticamente con el conjunto del progresismo. Es decir, Carolina Toá ha convivido con este espectro amplio que se convoca ahora a la primaria, que va desde la DC al PC, lo que se llamó en su momento la nueva mayoría. Y ahora, además, con este gobierno se suma el Frente Amplio. Sin duda, como figura lo expresa, pero eso no es suficiente. Eso es un análisis racional de la política. Lo que se va a jugar en la primaria es la capacidad de un liderazgo que represente aquellas ideas que son mayoritarias en la sociedad. Eso es lo que va a estar en el debate ahí, más allá de los rasgos y las características personales que tiene cada una de las candidaturas. Y en ese sentido, yo adhiero tanto a las palabras del presidente y de lo que han dicho Carolina y Janet Jara, que no es el propósito de la unidad, es el propósito de construir mayorías. No Que es no la es, que unidad no de es lo las siglas mismo. de los partidos, quiero decir. Uh-huh. Es la unidad de propósitos. Y por lo tanto una unidad que le haga sentido a mayorías. Y lo que están apostando es que el tipo de contenidos programáticos que lleven en común esas primarias, finalmente, que la primaria exprese quién mejor es capaz de representar esa fórmula de un proyecto de mayorías, y que por lo tanto sea capaz de sumar las distintas ideas que circulan en el mundo del progresismo y las represente de la mejor manera frente a una ciudadanía a la que tú apuestas, que en su mayoría tiene una postura progresista. Yo quiero dar un dato, es bien importante tal vez como antecedente. A fines del año pasado salió publicado un estudio que se realizó en septiembre, organizado por la Corporación Humanas, que históricamente lo había hecho, que son las percepciones de las mujeres sobre sus condiciones de vida. Es la única encuesta que hay, solo a mujeres, para saber cómo perciben las mujeres las condiciones de vida a las que están sometidas y cómo miran la política desde esa perspectiva. Y es muy curioso, pero no nos hemos dado cuenta cuánto ha avanzado del punto de vista de los valores progresistas, los valores de las mujeres. Son hoy día las que más encarnan el progresismo. Y fíjense que en las elecciones recientes europeas acaba de aparecer que el voto joven de hombres es un voto proclive a la ultraderecha. Sí. El voto joven mujer es un voto proclive al progresismo. Me pongo en ese lugar para decir de que efectivamente lo que se está jugando en esta primaria es cómo construyes ideas de mayorías desde el progresismo.
Yo creo que sin duda alguna es así, sin embargo, también tenemos que reconocer la realidad que nos toca vivir hoy día y justamente a propósito de las elecciones europeas, también existe una voluntad por frenar lo que son los grupos o partidos o posiciones más extremas de derecha. Y en ese sentido, bajo la lógica del péndulo, Chile también se ve amenazado frente a esas situaciones. Lo tenemos en el vecindario, en la región. Yo estoy ahora en Naciones Unidas a propósito de los 30 años de Beijing y la verdad que es sorprendente darse cuenta cómo efectivamente hasta en el lenguaje se ha puesto en cuestión el cómo hemos ido avanzando a lo Ujú. largo de estos 30 años, el posicionamiento, empoderamiento, como lo llames, de las mujeres en los diferentes países que conforman o que integran Naciones Unidas. Entonces a mí me pasa con eso que siento que hay poco espacio para esta amplitud y me parece que de repente deberíamos ser más prudentes a la hora de lanzar candidaturas por esta especulación de la que hablaba hace un momento atrás. Sin perjuicio de que no hay que vetar a nadie, me parece poco razonable, por ejemplo, que con tanta facilidad se lancen candidaturas de gobiernos que van saliendo o de partidos que a lo mejor no constituyen mayoría y habría que ser más cauto a la hora de buscar efectivamente una candidata o candidato que pueda representar a todos los espacios, las percepciones de los ciudadanos. Y por lo mismo es que a mí no me parece tan ilógico, aunque resulte pequeño, de nuevo, tomar en cuenta a todas aquellas personas que si uno quiere, forman más, ocupan el espacio de la centroizquierda en nuestro país. Yo no sería tan rápido en descartarlo, porque me parece que de nuevo, bajo la lógica del péndulo, pareciera ser que en Chile hoy día se busca una opción más centrista, es la percepción que yo tengo, y no le hace o le hace un flaco favor el surgimiento de cualquier candidato en esta primaria. Ahora, en el contexto de esta arremetida conservadora a nivel global que comentó Clarisa, que comentaste tú, Laura, miremos un poquito lo que está pasando en la derecha. Uno de los temas, yo te diría, bien delicado y que probablemente vaya a ser la tónica de la campaña presidencial este año, tiene que ver con la pena de muerte, que la volvió a instalar la candidata Evelyn Matei a propósito del terrible, terrible asesinato de una pareja en Granero, y también el uso de ampliar el uso de armas. Esto instalado a través de videos bien explícitos por parte de los candidatos Kast y Kaiser, que han vuelto a instalar el debate al respecto en el marco de la seguridad, ¿cierto? Que probablemente va a ser el tema programático central y que va a ser también transversal, ¿no? En las candidaturas. ¿Cómo ven este tipo de expresiones que pueden hoy día ser bien sintomáticos respecto al tono que vamos a tener en este año electoral, en particular con este tema, Clarisa? Bueno, muy peligroso, muy peligroso. Ya nos había dado Evelyn Matei un indicio de para dónde iba su postura. Lo conversamos también en el programa pasado, Laura. Fue cuando ella planteó esto de meter ahora una cárcel en el desierto. Incluso bromeamos y dijimos probablemente con racionamiento de agua y con colchones de clavo, no sé, las penas del infierno. Y hoy en día retoma a raíz de un nuevo homicidio muy brutal la idea de rediscutir la pena de muerte y temas que han, y digo, ¿por qué es peligroso? Bueno, ni hablar de los dos videos, tanto de Kast empuñando una pistola como Kaiser un fusil, y en donde con excusa en el derecho a la defensa y amparados en los miedos y las inseguridades que siente la población, asusan la respuesta violenta frente a la violencia, lo que es una espiral de violencia. Esto no solo no combate el crimen, sino que va a acentuar los niveles de violencia y de agresión. Es cosa de mirar Estados Unidos, la gran polémica en Estados Unidos por la tenencia de armas. Es el país con mayores índices de violencia. Hemos visto situaciones en los colegios, en los supermercados, en centros comerciales, balazos limpios por la ligereza con que se manejan las armas.
Pero ellos le están hablando a una sociedad atemorizada, insegurizada, que de manera inmediata siente el refugio a su miedo con a tu violencia, mi violencia, y al sentirse segurizado por un arma, que es finalmente de doble filo. Por eso lo encuentro tan peligroso, el volver a reflotar esto. Pero además jugar con la idea de la pena de muerte, como si eso fuera un disuasivo. Si se inmolan por esto, si son capaces de morirse a los 20 y tantos años por un par de zapatillas de mayor lujo, por demostrar que son poderosos, exponen la vida y arriesgan a estos muchachos que andan con armas, exponen su vida a diario, no es el temor a la muerte. Por lo tanto, son todos argumentos inválidos. Es decir, son la mejor arma para azuzar los temores de la sociedad, para retrotraer en avances de derechos humanos. Es decir, el Estado no puede apropiarse del derecho a la vida y condenando a muerte, y no hay nada más duro para alguien que la condena de un presidio perpetuo. Eso sí que es un castigo mucho más duro, pero se azuza todo esto con facilismo, que es propio de las ultraderechas en este momento y las derechas y del populismo, el dar respuestas fáciles que conecten inmediatamente con el sentido ciudadano y que son finalmente súper ineficaces, súper ineficaces. Y yo lo encuentro muy riesgoso por eso, tanto que ha pisado el palito parte de algunos connotados progresistas que también han puesto en su minuto, no nos olvidemos, en su minuto el actual reelecto gobernador de esta región de Valparaíso en su minuto también dijo que había que pensar la pena de muerte, pues se retractó, y por ahí un parlamentario socialista que también lo levantó y que después se cayó, porque quieren hacer política fácil con su electorado. Y eso está haciendo hoy la ultraderecha, es facilito. El discurso identitario en ese sentido es tan identitario en términos de quien buscan hablar con este tipo de cosas. Lo digo porque estaba leyendo también declaraciones de Rodrigo Galilea, el presidente de Renovación Nacional, y él dice, claro, que Kast y Kaiser con el tema de las armas buscan hablarle a un grupo específico, identitario de su sector, pero con la pena de muerte no pasa un poco lo mismo. ¿Cómo ve el término, a quién le llega este discurso, no, Laura, ya para ir cerrando? Sí, yo, la verdad que primero que nada, que resulta lamentable, claro, le impacta a la sociedad, la muerte además de un matrimonio en estas condiciones, de manera despiadada, inhumana, es terrible y por cierto, empatizo con sus familiares, debe ser es tremendamente doloroso, cualquier acto de vulneración de los derechos humanos de las personas y genera un miedo ambiental que yo lo observo, es impresionante, yo lo observo a veces en mis padres, a veces, sobre todo en personas adultas mayores, como este temor a vivir amenazado por la delincuencia, este nivel de encierro. Yo le digo a mis padres, no pongan candado en las puertas, en las rejas. Personas razonables, inteligentes, lo hacen igual y logro empatizar con esa sensación. Y yo creo que lo que se intenta aquí además es tratar de ocupar el espacio que dentro de la derecha, este saldo que les queda pendiente y que han ocupado los otros dos candidatos de extrema derecha, bastante más agresivos en su discurso, pero que esto no va a ser la lógica que impere durante la campaña, y espero que no sea la lógica que impere bajo la campaña presidencial, atendido particularmente a los avances societales que ha tenido el mundo en esta materia. Yo considero que es sin duda alguna, o sería sin duda alguna, un retroceso absoluto en la lucha por la defensa irrestricta de los derechos humanos y haría que de una inconsecuencia, además, como país, atendida nuestra historia y lo que nosotros vivimos en un pasado reciente. Por lo tanto, yo tiendo a ver esto con lo peligroso que es, más como una estrategia que intenta unificar el sector, sin el cual efectivamente peligra una posible candidatura de la derecha. Sin embargo, insisto, me parece que es riesgoso poner sobre la mesa este tipo de temas y sería a lo mejor más deseable que pudiéramos avanzar en políticas como lo hizo la ministra toda con mucha valentía, pese a las
posiciones de su propio sector en materia de seguridad nacional cuando ocupó el cargo de ministra del Interior. La verdad que tengo la sensación de que su trabajo fue con todo bien valorado y el tiempo posiblemente le va a dar la razón. Me parece que ese es el camino que hay que adoptar, particularmente en materias tan delicadas como las que estamos hablando. Sí, va a ser interesante ver en campaña estratégicamente cómo el progresismo aborda el tema de la seguridad y se ocupa también el capital que la propia ex ministra Toá, en este caso, fue precursora de muchas cosas en materia programática en ese sentido, o sea, de implementar cuestiones interesantes como la creación del Ministerio de Seguridad y las cifras que el Además gobierno... de perder, perdón, Fran, de perder la vergüenza respecto a un tema en el que la centroizquierda siempre era como, tenía una posición o al parecer no era reconocido por la ciudadanía. Yo creo que ella rompió un esquema muy importante en este sentido y es muy valorable. Sí, y en términos de cifras también, se mencionó harto esta semana respecto a que fue bajo el mandato de la ministra Toá, en donde más presupuesto se entregó y se implementó, más ayuda se ha entregado a la Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile, el despliegue también y reforzamiento de la Fuerza Armada, en fin, un montón de temas que probablemente ella va a hacer uso para poder también estratégicamente enfrentar al candidato que tenga al otro lado en la oposición en una materia tan delicada como es la seguridad pública, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo siguen evolucionando las cosas. La próxima semana ya vamos a tener novedades sobre las otras precandidaturas que hemos estado especulando en este programa, así que harto material para seguir comentando junto a Clarisa Hardy. Muchas gracias, Clarisa, como siempre, por la conexión con la audiencia del Mostrador, y muchas gracias, Laura, también por conectarte con nosotros desde tan lejos, hacerte un tiempo para analizar la contingencia. Que tengan un buen día y un buen resto de semana. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. Chao, muchas chao, que gracias. estén muy bien. Chao, chao. Chao. Bueno, y nosotros nos vamos a quedar unos minutitos más porque, como siempre, los jueves es día de comentar alguno de los newsletters que nos trae la parrilla de newsletter del Mostrador. Como saben, ingresando al mostrador.cl, en el lado derecho de la pantalla pueden encontrar todos los newsletters que tenemos a disposición en la suscripción para ustedes durante diferentes días de la semana. Hoy día nos toca, como siempre, también comentar el newsletter Cultívate junto a Marco Fajardo. Mientras esperamos a que se conecte con nosotros, les cuento que uno de los temas que trae Cultívate esta semana es la instalación exitosa de una de la cámara digital más grande del mundo en observatorio en Chile. Con este componente, la instalación pronto estará lista para capturar más imágenes que cualquier otro observatorio en la historia. Es interesante porque marca un hito, ¿no?, para la astronomía de nuestro país, donde se ha señalado que la instalación de la cámara en este telescopio es un triunfo de la ciencia y de la ingeniería. Ahora deseamos ver las imágenes sin precedentes que producirá esta cámara, expresó la directora en funciones de la Oficina de Ciencias del Departamento de Energía. Son algunos de los temas que nos trae en materia de ciencia. Perdón. Cultívate esta semana. Y otro de los temas que vamos a estar revisando tiene relación con panoramas regionales. Para descentralizar un poquito la información, vamos a estar hablando de panoramas culturales en Copiapó, en Valparaíso, un taller de escritura en Valdivia, y todo esto, como saben, lo pueden encontrar de manera muy fácil suscribiéndose al newsletter Cultívate. Estamos esperando a que se conecte Marco Fajardo y yo les sigo contando uno de los temas principales que nos trae Cultívate esta semana. Hay una planificación de por medio bien interesante a detallar a propósito de esta cámara digital exitosamente instalada, más grande del mundo en un observatorio en Chile. En relación a eso, se ha señalado, que es información que nos trae también Cultívate, es que luego que la cámara fue completada en abril del año pasado, el equipo la transportó a Chile en un esfuerzo cuidadoso y coordinado para asegurar su llegada sin contratiempo al observatorio de nuestro país. Y ya tenemos en pantalla a Marco Fajardo. Marco, por favor, síguenos contando más que nos trae Cultívate esta semana. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Fran? Efectivamente, la cámara digital más grande del mundo acaba de ser instalada en Chile en un observatorio Rubin, una noticia
sin duda muy importante. Entre otros temas vamos a tener también una entrevista que le hizo Martín Andrade a Benjamín Barros, un joven de Maulino que está trabajando con la productora Adult Swim, que es una importante productora responsable de una serie que se llama Common Side Effects, que se está transmitiendo actualmente. Vamos a conversar también, vamos a hablar también de una película que está haciendo John Malkovich en Rapa Nui, que se está filmando, que es del director Martin McDonagh. Una nota de color respecto a Sweat, esta banda británica tan emblemática que se va a presentar en el REC de Concepción, que no sabía que uno de sus temas era obra de estaba siendo interpretada desde hace mucho tiempo por cachureos, también ópera, una serie de conciertos que va a realizar el Centro Cultural de Lo Barnechea en esa comuna, una nota de Richard García que me pareció bastante fascinante, que cuenta sobre la historia en común que tiene la Atacama y la Antártica a partir de todo lo que son los fósiles de la botánica. La crítica de cine, por supuesto, de Juan Marín, en este caso centrada en Mickey 17, que es la película más reciente del cineasta surcoreano responsable de Parasite, esa película que ganó el Oscar. También un antepasado de nuestra especie de más de 2 millones de años que caminaba erguido, según un reciente estudio, a partir de un hallazgo en Sudáfrica. Y en las entrevistas, Emilia Aparicio, que conversó con la escritora Fátima Sime a propósito de su más reciente libro y también de el devenir actual del movimiento feminista. En cuanto a los panoramas regionales, están en el norte de nuestro país, Copiapó, una serie de talleres de danza y teatro que está haciendo el Centro Cultural Ser Humano. En la región de Valparaíso va a estar la Bienal Nómade, en el sector de Los Blancos, donde va a haber varios pintores exhibiendo sus obras. Y en Valdivia este taller que mencionabas de la escritora Antonia Torres, vas con solamente 8 cupos para los autores y autoras que residan en esa ciudad tan hermosa de nuestro país, centrada sobre todo en lo que es el tema de la autobiografía. Perfecto, nos quedamos entonces con esos panoramas regionales y la invitación a que se suscriban ingresando al mostrador.cl para tener todas las semanas Cultívate en sus correos. Muchas gracias, Marco, nos estamos viendo pronto, que estén muy bien. Gracias, Chao, hasta chao. luego. Bueno, y a propósito de los newsletters, te invitamos también a inscribirte en el nuevo newsletter del Mostrador aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile, las noticias con identidad propia de la región, todos los lunes en tu correo. Síganse informando con nosotros, nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 9 de la mañana en el programa Corea del Centro. Que tengan buen día. Chao, chao. Esto fue Sin Tapujos. Volvemos el próximo jueves para seguir hablando sin pelos en la lengua.